Con eso y más vamos iniciando con los 60 segundos de ayer, porque ya está nuestro especialista Remy Martínez para hablar sobre esta posibilidad de que el ejército de Estados Unidos venga a México, venga a Sonora a combatir a las bandas de crimen organizado, dado que ya demostramos en el México que no podemos con ellas. Iniciamos. Digan que se los adelantó un loco, pero más vale que vayamos pensando seriamente. Desde hace tiempo el gobierno de Estados Unidos viene acariciando la idea de declarar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas. Ello implicaría que soldados de élite con tecnología de punta, obviamente, se meterían a nuestro territorio a combatir a estos grupos que las autoridades mexicanas nomás no han podido hacerles frente. Nuestros vecinos del norte están realmente preocupados y ocupados con el tema del fentanilo, que está matando a más ciudadanos de ese país que los que han muerto en ataques terroristas o guerras en todo el mundo. Sonora, por ser un estado fronterizo donde cruza una gran cantidad de esta terrible droga, sería de los primeros en recibir a los soldados gringos. ¿Usted qué opina? Saludos. Mi estimado Remigio Martínez, a ver, creo que tocamos una fibra muy sensible, Remy, porque en serio, en nuestras diferentes plataformas tenemos más de 500 comentarios, opiniones, posturas divididas. Hay quienes dicen ya, pero se están tardando, ya no podemos soportar esto, ya no podemos aguantar a estas bandas de crimen organizado, y otros que dicen, pero para nada. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre siquiera pensarlo? Nos va a ir peor. Y hay hasta quienes proponen que de una vez ya nos anexemos con Estados Unidos y nos hagamos gringos. Remy Martínez, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Y pues bueno, yo también vi con mucho interés tus observaciones en base a esto que se ha estado construyendo en la opinión pública en Estados Unidos, que es el tema del fentanilo, y no solamente la opinión pública, sino la realidad que tiene que ver con, en el año 2022, más de 100,000 muertes por sobredosis. Se calcula que unas 65% de esas muertes por sobredosis provienen de drogas sintéticas, tal como el fentanilo y otros opioides. Entonces es un tema muy sensible en la realidad para muchas familias, y también en términos de opinión pública y de construcción de discurso político. La pasada elección, que terminó en noviembre del año pasado, fue una elección muy competida del Congreso de los Estados Unidos y el Senado y algunos asientos del Senado, y el tema del fentanilo y su relación con México, con la frontera sur de los Estados Unidos y con los migrantes. Creció de forma muy importante. Algunas encuestas establecen cómo los norteamericanos han crecido en su atención respecto al tema del fentanilo como tal. Ayer escuchaba algunos juicios que ya empiezan contra algunas plataformas de redes sociales por permitir que se venda droga a través de ellos, precisamente porque hay familias que han sufrido la pérdida de un ser querido, menores de edad, obviamente también, por medio de esta pues, transacciones de narcóticos letales como pueden ser el fentanilo. Y luego entonces lo que tú mencionas de declarar a México, de declarar a organizaciones del crimen organizado que operan en territorio nacional como organizaciones terroristas, es un mecanismo que existe en los Estados Unidos y que es responsabilidad del Departamento de Estado. O sea, no es del Poder Ejecutivo, no tiene que ver con el Congreso. Ahora bien, que esto implique la utilización de soldados o de una intervención militar en otro territorio, eso no es lo que establece exactamente el declarar a una organización en particular como terrorista. Lo que está enfocada principalmente tiene que ver a tratar de reducir el financiamiento y que cualquier persona que tenga vínculos o incluso instituciones financieras que sepan o reconozcan que tienen activos financieros de estas organizaciones, no solamente deben de dar parte al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para que estos sean incautados,
sino que si son encontrados responsables de colaborar con estas organizaciones declaradas como terroristas, pues pueden ser acreedores de penas de ir a la cárcel, por así decirlo. No establece esto una intervención particular. Estados Unidos ha sido, hay todo un procedimiento para declarar a una organización como terrorista como tal. Hay procedimientos para apelar a este tipo de decisiones y principalmente las organizaciones que actualmente están declaradas como tal están muy relacionados a organizaciones que operan en el Medio Oriente, organizaciones que operan en el sur de Asia y básicamente solamente unas facciones de la FARC que operan en Colombia y otra parte en Venezuela son declaradas como organizaciones terroristas por el Departamento de Estado. Entonces, muy claramente, esto no quiere decir que existe una intervención militar, sino que está muy enfocada a que las organizaciones declaradas como tal se les incauten los recursos y cualquier persona no puede operar en torno a estas organizaciones si así es encontrado. Fíjate, Remy, que esta semana veíamos un tuit de Dolia Esteves, que es la corresponsal de varios medios mexicanos allá en Washington, una veterana periodista sonorense, por cierto, que escribía que los congresistas republicanos Dan Crenshaw y Mike Waltz, uno de Texas, otro de Florida, presentaron un anteproyecto de ley autorizando a Biden usar fuerza militar contra los cárteles mexicanos responsables del tráfico de metanfetaminas, comparando al cártel de Sinaloa y al cártel de Jalisco Nueva Generación con ISIS. A lo mejor, y como dices, esto está un poquito más allá, o también pues puede ser simplemente un alarde propagandístico de estos congresistas, pero sí hay una narrativa que se está construyendo desde la administración Trump, más intensamente desde la administración Trump, y ahora pues como que se está empezando a intensificar. Y fíjate lo que nos dice la gente, Remigio, es que la mayoría de la gente dice, sí, pero ya, vénganse. O sea, ¿por qué? Porque estamos viendo en nuestras calles, estamos viendo ya no se diga en nuestras fronteras, estamos viendo el peligro de estar sometidos a que simple y sencillamente el gobierno mexicano no ha podido. No solamente no ha podido, pareciera que crecen en su fuerza, en su desafío al Estado de Derecho, las organizaciones criminales, lo estamos viendo en Sonora en este momento, y pues sí, hay muchas opiniones al respecto de que quizá sea lo último que nos quede, que algo, pues, que garantice que no haya corrupción, y que haya fuerza para combatir a estos grupos que los hemos visto, pues, cada vez mejor armados, cada vez mejor establecidos. Entonces, sí, la discusión está dividida, la opinión está dividida, pero sí se está empezando yo creo que lo van a empezar a socializar. Sí hay quienes obviamente dicen, no, pues la autonomía y el discurso del nacionalismo, que tienen razón también, pero hay un problema que tiene muchísimos años y que no se ha podido solucionar. Fíjate, Remy, que nosotros tenemos una sección justamente que se llama La Terca Memoria, en la que analizamos portadas de periódicos de años anteriores. Y últimamente nos dio por irnos a hace 50 años. Y hace 50 años era la misma discusión. ¿Por qué Estados Unidos reclamándonos? ¿Por qué permites que pase la droga por su territorio hacia Estados Unidos? Y México reclamando, ¿por qué permites, por qué no le bajas a tu consumo? ¿Por qué no combates el consumo y luego hablamos? Entonces, esa discusión tiene 50 años y no avanza. Yo creo que todo lo que estás diciendo es una observación muy correcta. La primera, la construcción política de este discurso respecto a la acción que se debe de tomar. Simplemente ayer algunos de estos miembros del Congreso
que pertenecen a una ala muy particular del Partido Republicano, no son todos, pero son una buena parte, están convencidos del discurso del muro fronterizo y obviamente también están resaltando el tema del narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional. Incluso ayer que se hablaba de que se están enviando tanques de guerra o se prevé enviar tanques de guerra al tema en Europa, se decía, no debemos de mandarlos para allá, debemos de mandarlos a la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces, sí es un tema de discusión en los medios que tienden a cubrir esa parte ideológica, por así decirlo, de la política de los Estados Unidos, y los congresistas lo están llevando hacia ese extremo. No habría que decir que estos legisladores que son de Texas también siguen la línea del gobernador Greg Abbott, que apenas el año pasado, él sí, bajo sus atribuciones dentro del estado, declaró como organizaciones terroristas a cárteles de la droga mexicana. Él hizo una declaratoria, una acción ejecutiva desde el estado, no desde la federación, desde el estado de Texas, haciendo esta declaración, y él ha sido de los más activos miembros del Partido Republicano y gobernador de uno de los estados más grandes de los Estados Unidos y fronterizo como es Texas, hablando de esta circunstancia. Obviamente es preocupante el no entender claramente la parte de este problema, porque en efecto pasa por las dos partes, pasa por el tema de la soberanía, pero también pasa por el fenómeno que es el narcotráfico, que es un crimen transnacional, o sea, rebasa las fronteras como tal, y es difícil que un país haga mucho o más o poco o regular sin estar de forma coordinada respecto a lo que se debe de hacer. Y creo que eso es lo que ha pasado en los últimos años, tanto durante la administración Trump como después con la pandemia y ahora con la llegada del presidente Biden. Es evidente que tratan de rehacer este estímulo de coordinación. Obviamente ha pasado un tiempo y encontramos los mismos problemas, las mismas debilidades, las mismas tragedias, como lo que le pasó a la familia Levarón, y que fue lo que impulsó en aquel momento a Donald Trump a declarar que consideraba el poder declarar a organizaciones de cárteles de droga de México, que operan en México, como organizaciones criminales. No lo hizo, hubo una intervención también diplomática de México, hubo una reacción mexicana, pero eso no es una colaboración. Esta es una región próspera en la parte económica, pero que también tiene problemas como el tema del narcotráfico o del crimen transnacional, regional, y que deben de ser afrontados con la misma seriedad y apertura y transparencia que otros problemas. Creo que la administración Biden ha demostrado que tiene una visión más amplia del mismo y que trata de mejorar estas circunstancias. Obviamente hay un gran rezago respecto al problema y lo podemos resentir en diferentes comunidades de nuestro país, de nuestro estado, y que se nos hacen muy injustas porque debilitan abiertamente la confianza de la sociedad y adicionalmente de las instituciones que están aquí para protegernos. ¿Por qué? Porque la sociedad, pues, vivimos en esta circunstancia. Súmale a lo anterior estos juicios como el que está García Luna, que fue secretario de Seguridad en México, que está siendo enjuiciado en los Estados Unidos. Alguien me preguntaba respecto al caso y pues bueno, yo una de las cosas que observo principalmente es la debilidad institucional mexicana para poder llevar a cabo esos juicios en nuestro país y no poderlos revisar a fondo como parte de nuestra realidad. Entonces, esto es un asunto que trasciende fronteras, esto es un asunto delicado, como tú bien lo has observado, de una construcción política cada vez más fuerte en los Estados Unidos respecto a qué hacer a este problema del narcotráfico. Es difícil, vamos a decir, que esto trascienda o opere debido a los lazos, interconexiones, cadenas productivas. Es un mundo de intereses económicos que existe ya entre México y los Estados Unidos, pero no deja de ser un tema político en un ambiente geopolítico tenso en el mundo, que podemos observar y podemos vernos en los reflejos de otros países también. Entonces, ese es un tema que necesita entrar de fondo y de lleno y con sinceridad y apertura de que es un problema transnacional y que es necesario atenderlo así.
no puede atenderse por partes o descoordinadamente o con una visión de un lado y del otro. Entonces, sí, con visiones de nacionalismo extremo, ¿no? O sea, no funciona. el asunto ya no es así, pues, o sea, ya no somos un ente aislado que puede... Y también es reprobable pensar que es viable que Estados Unidos entre a combatir directamente a los cárteles de la droga. Ahora bien, existe documentados en libros del pasado secretario de Defensa de Donald Trump, donde establece que Donald Trump le pide bombardear a laboratorios de drogas en México para hacerlo. Y el secretario de Defensa dijo, uy, eso no se puede hacer, no le puede hacer. Finalmente le desviaron la atención, pero te dice que hay un ambiente y un apetito de cierto sector político de los Estados Unidos que ve y con desesperación que esta circunstancia del narcotráfico y hoy en día esta derivación a drogas sintéticas como el fentanilo y las anfetaminas, que son devastadoras para jóvenes y adultos en los Estados Unidos y también en nuestro país, porque habría que decirlo. Entonces, la realidad nos ha llegado muy fuerte y estamos en un tiempo de cambio y de ver las cosas, quizá los mismos problemas, pero con una nueva refrescada, y por eso es importante la reflexión que tú haces, quizá que alarma a las personas y genera estos comentarios, pero no deja de ser, como bien lo planteas, algo que se encuentra en la opinión pública de los Estados Unidos. Es que el cóctel, Remy, el cóctel se está preparando, los ingredientes están ahí ya casi listos para mezclarse. Como tú decías, la debilidad institucional de que el zar antidrogas, que no es el primero, pero es el primero que es juzgado en Estados Unidos, el poderosísimo Genaro García Luna, esté siendo juzgado en Estados Unidos de esta forma, la debilidad institucional de nuestras policías, que son incapaces de resolver este tema, de nuestras aduanas, por supuesto. Entonces, y el hecho de que el fentanilo es un problema que no lo habían sufrido tan intenso en Estados Unidos, porque sí han sido buenos clientes para los cárteles de la droga, pero esta droga está matándolos más que cualquier guerra, más que... Si intervienen en países en Europa, en América Latina, que no tienen tantos intereses económicos como los que tienen con México, la lógica a mí me dice que tarde que temprano este asunto se va a poner sobre la mesa y hay una desesperación de una parte de la población que lo apoya en México. Increíble que tanto que nos han fomentado nuestro nacionalismo desde la primaria y hay quienes dicen, sí, pásenle, vengan. ¿Por qué? Porque hay desesperación, tanto en Estados Unidos como en México. Así que es un tema que a lo mejor, como decimos en nuestra pieza de 60 segundos, a lo mejor nos estamos adelantando un poquito a esta discusión, pero más vale empezar a visualizarla porque yo veo que ya viene para acá y hay que estar preparados. Remigio Martínez, muchas gracias de nuevo por orientarnos. ¿Ya leíste el libro de Pompeo? No lo he leído, pero pues con tu recomendación lo voy a buscar para leer. Yo he estado leyendo algunas reseñas y está bastante interesante, ¿eh? Está bastante Habría que recordar que Pompeo fue secretario, fue miembro del gabinete de Donald Trump y pues jefe de la CIA y ahora quiere ser, creo que aspirante a presidente de los Estados Unidos. Digo, hay que reconocer las lecturas como son, los sesgos como están, pero precisamente como son representantes políticos en los Estados Unidos, pues es claro que hay que escuchar cuáles son sus opiniones respecto al tema. Pero te voy a decir, en el tema de las drogas, la opinión es amplia respecto a la preocupación sobre el tráfico de drogas en esta variante del fentanilo. O sea, es algo que no está en un sector solamente de la política, está en independientes, en demócratas, en todo. Cómo atenderlo, cómo hacerlo, quizá ahí habría variantes importantes, pero sí es de reconocerse que es urgente, y qué bueno que lo has puesto sobre la mesa, es urgente que las autoridades vean esto como un problema como lo que es, complejo y transnacional, ¿no? Y correcto. Solamente así se puede atender. Es correcto. Remy, muchas gracias por atender nuestro llamado. Nos vemos pronto.
Voy a leer algunos comentarios, es que son de verdad, no le miento, que en las diferentes plataformas digitales tenemos más de 500 comentarios, una opinión dividida. Voy a leer algunos al azar, así de los que tenemos capturados por acá. Por ejemplo, nos dice, no se ocupa, nos dice el abogado Florentino Vázquez. Ricardo Ochoa dice, acciones de colaboración entre ambos porque la misma corrupción tienen allá y les está reclamando, dice. Biden trató ese tema en corto durante el trayecto en la bestia, el fentanilo, laboratorios, destrucción. Dice, 27 millones de locos tiene el fentanilo allá. Edmundo López dice, yo estoy de acuerdo. Rogelio Hernández nos dice, ante el sumiso y serviles gobiernos, que entren, dice Rogelio Hernández. Por ahí tenemos un audio de dos personas que me gustaría compartirlo con ustedes. Nos gusta mucho que nos manden audios, y hasta videos, si quieren, también de los temas para pasarlos aquí, porque, bueno, la interacción con ustedes es muy importante para nosotros. Vamos a escuchar dos audios de un par de personas. Uno de ellos es Adán Muñiz, él es taxista de Puerto Peñasco, fíjese, y el otro es un buen amigo, Ramón Andrés Montoya. Vamos a escucharlo. Es un asunto que no le incumbe a Estados Unidos, sinceramente. Hasta el más tonto se da cuenta, y ese soy yo. Los mexicanos narcotraficantes que están en Estados Unidos deben de ser extraditados a su país, porque son ciudadanos mexicanos y jamás van a tener que volver a pisar suelo americano. No sé qué lazos o nexos o negocios turbios, porque es lo que son, tengan las leyes mexicanas con Estados Unidos. No. Yo no he visto gringos en México que duren 100 años aquí. Hasta ahorita no se ha sabido de un gringo. Gringo que agarran, gringo que lo piden ellos, y ahí te lo llevo. No mandes a nadie, yo te lo mando. No gastes diésel, gasolina, yo te lo voy a mandar. ¿Verdad? Entonces, no estoy de acuerdo en que vengan a pisotear a las leyes mexicanas los güeritos. Son lindas personas, pero ya que se queden en su país, ¿me entiendes? Entonces, no es correcto. Por eso somos un país libre y soberano. Y pues desgraciadamente, desafortunadamente de ministros, tenemos unos corruptos, unos personajes diabólicos, interesados. No hay palabra. Le puedo vaciar un costal de palabras malas a todos los maricones estos de los ministros, porque es lo que son. ¿Sí me entiendes? Ya con la igualdad de género ya se pusieron al tú por tú con Sansón a las patadas, y no se vale. Deben de tener un poquito más de respeto a México y ser dignos con México, nomás así, que no sean corruptos. No estoy de acuerdo. Es mi voto. No estoy de acuerdo. Vamos a escuchar un comentario más de audio, por favor. Que sí, ¿qué opino? Pues yo creo que lo van a hacer si el gobierno mexicano no los combate. El asunto es que no se combate porque el gobierno mexicano es parte del narcotráfico. ¿Sí? De hecho, el gobierno mexicano controla el narcotráfico. Entonces, es el gobierno mexicano o sus políticos, como le quieras poner, pues, ¿no? Entonces yo creo que sí le van a entrar todos. Narcotraficantes van, narcotraficantes vienen, y el gobierno sigue incrustado ahí. El gobierno mexicano. Gracias. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos. De verdad, es imposible. Tendríamos que tener 2 horas para leer tantos comentarios, pero todos van más o menos en dos vertientes. Los que lo apoyan de manera contundente dicen, ya se están tardando mucho,
y quienes dicen no, primero que combatan el narcomenudeo, el consumo de drogas en Estados Unidos, el pase de armas hacia México y que luego veamos cómo le hacemos. En general, esa es la reflexión. Vamos a seguirle estudiando sobre este tema porque de verdad parece que tocamos una fibra muy sensible entre la necesidad y el nacionalismo. Vaya.